Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Son las 7:33, vamos con las noticias de las 7:30. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU. El presidente francés envió una carta a Mahmoud Abbas notificándole la decisión y declaró en redes sociales que será fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo. Macron afirmó que hará este solemne anuncio en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. La decisión desató críticas inmediatas de Estados Unidos e Israel. El secretario de Estado Marco Rubio rechazó firmemente el plan, calificándolo de decisión imprudente que solo sirve a la propaganda de Hamás y perjudica la paz. Por su parte, Netanyahu condenó energéticamente la medida tras la masacre del 7 de octubre, argumentando que esta medida premia el terrorismo y corre el riesgo de crear otro Estado aliado de Irán. El primer ministro israelí advirtió que un Estado palestino sería una plataforma para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él. Macron vinculó el reconocimiento a condiciones como el alto el fuego, liberación de rehenes y desmilitarización de Hamás. Macron ha dicho que vincula el reconocimiento del Estado palestino a que Hamás entregue a los rehenes, se desmilitarice y se establezca un alto el fuego. Bueno, entonces tranquilos, no va a poder reconocer al Estado palestino, porque recordemos que a Hamás se le han hecho llegar desde hace más de un año distintas propuestas de paz que incluían la liberación de los rehenes, y Hamás se ha negado a liberar los rehenes y los cadáveres de aquellos rehenes a los que ya ha asesinado. Por tanto, tampoco va a conseguir ahora Macron con esa promesa que jamás haga lo que hasta el momento no ha hecho. Por cierto, algunas cosas sobre este tema de Israel. Primero, los medios de comunicación occidentales están en una campaña desaforada diciendo que Israel provoca hambrunas en Gaza. Es mentira, es falso. Israel no provoca hambrunas en Gaza. De hecho, lo que está haciendo Israel en colaboración con una ONG dependiente del gobierno americano de Trump es repartir comida como nunca a los palestinos. Ahora es cuando entra comida sin ningún tipo de problema en Palestina y se reparte a los palestinos sin que se la apropie jamás. Y precisamente por eso están en esa campaña cada vez más desaforada. Como han perdido el control de la entrega de ayuda humanitaria, pues entonces se quedan sin posibilidades para reprimir, contener y controlar a su propia población. Y por eso pues se refuerza la emisión de mentiras en torno a lo que pasa en Gaza. Pero volviendo a lo que es esa promesa de Macron de reconocer al Estado palestino, pues tiene razón Netanyahu. Es una manera de premiar el terrorismo. Me hace mucha gracia eso de la solución de los dos estados. Perdón, ¿qué dos estados? ¿Podría usted mencionar a quién se refiere? Se refiere a Palestina e Israel. ¿Me puede enseñar una declaración de los líderes palestinos diciendo que reconocen al Estado de Israel? ¿Que piensa usted reconocer a Palestina sin que Palestina diga que acepta la existencia del Estado de Israel? Recordemos que toda esta gentuza que se manifiesta en distintos lugares del mundo en favor de Palestina, en realidad de Hamás, es gentuza que se manifiesta con un lema muy curioso, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar significa que todo aquello tiene que ser de Palestina. Vamos, que van a tirar a los judíos al agua del océano. Los palestinos no tienen la menor intención de reconocer la existencia del Estado de Israel. Los grupos palestinos radicales tienen como objetivo fundacional acabar con el Estado de Israel, expulsar a los judíos de una tierra, que es la de Israel, que consideran suya, de los palestinos. La retórica es que ahí estaban unos palestinos muy pacíficos y llegaron los canallas de los judíos y les echaron a patadas de su tierra.
Es una retórica falsa, claro está. Los judíos empiezan a volver en masa a lo que era la tierra de sus antepasados, porque el reino de Israel tiene miles de años. Empiezan a volver a principios del siglo XX y empiezan a volver con dinero contante y sonante. Empiezan a comprar las tierras, que por aquel entonces no eran de ningún estado palestino. Eran tierras que tenía gente privada dentro de una colonia que era un mandato británico. Y que también fue durante un tiempo parte del Imperio Otomano. Y los judíos, con su dinero, personas judías individuales, se dedicaban a comprar las tierras a sus propietarios árabes y las pagaban a tocateja. Y lo que eran unas tierras improductivas las empezaron a convertir en tierras generadoras de riqueza. Y empezaron los conflictos. Bueno, pero ahí nadie invadió nada. Se fueron asentando allí los israelíes, a quienes hacía mucho se había expulsado de aquellas tierras de sus antepasados, se fueron asentando pagando a tocateja. Por tanto, no hubo invasiones de ningún tipo. Al contrario, cuando la ONU al final, acabado el mandato británico, decreta que aquello se divida en 2 estados, la solución de 2 estados, ¿cuál fue la reacción de los árabes? Pues invadir Israel, no aceptar que existiera allí un estado de Israel. Bueno, y de entonces acá pues ha pasado de todo, pero siempre es lo mismo. Nunca ha habido una intención de aceptar que allí exista un estado de Israel. Por tanto, esto que hace Macron pues es una canallada. Tú puedes decir que quieres reconocer un Estado palestino. Yo no tendría inconveniente en reconocer un Estado palestino, pero desde luego no mientras los palestinos recurran al terror indiscriminado e inhumano para acabar con Israel, y no mientras no haya un compromiso claro de que los palestinos aceptan que exista un Estado de Israel. No puede haber solución de 2 estados cuando una de las partes lo que quiere es exterminar a Israel y echar a todos los judíos al mar. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, hoy publica La Razón una noticia curiosa, una noticia misteriosa. Resulta que Koldo no era el único que grababa en la macrotrama de corrupción del Partido Socialista. Resulta que Koldo tenía al menos una cómplice, mujer, que también grababa las cosas, porque de hecho consta un audio que... Escuchen. Koldo García contaba con una cómplice que le ayudaba a grabar los audios clave de la trama corrupta. Según revela La Razón, un audio incautado al exasesor de Ábalos contiene indicaciones precisas a una mujer sobre cómo colocar el micrófono de la grabadora. El material incautado supera los 10 terabytes y podría albergar aproximadamente 65 millones de páginas según el juez Leopoldo Puente. Solo los audios facilitados a las partes ocupan más de 8 gigabytes. La OCU considera estas grabaciones de importancia capital, ya que revelan conversaciones entre Koldo, Ábalos y Cerdán sobre el reparto de comisiones. Los investigadores creen que Koldo conservaba este material como garantía para tener las espaldas cubiertas. El Supremo mantiene a Cerdán en prisión por riesgo de que destruya fuentes de prueba, siendo el único que conoce el destino final de las mordidas como cabecilla de la organización. Bueno, lo que dice La Razón es que hay una grabación de Koldo en poder de la UCO donde se oye al propio Koldo hablar con una mujer, no está identificada de momento, o por lo menos la noticia de La Razón no la identifica, para explicarle a esa mujer cómo se tiene que colocar el micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Koldo García al menos contaba con una cómplice, con una socia, con una aliada que le ayudaba a grabar conversaciones interesantes de la trama o para la trama. Esta es la típica noticia que yo no sé si es noticia o es aviso. Me explico. ¿Está alguien filtrando esta noticia a La Razón para lanzar un aviso a esa mujer grabada en esa grabación de Koldo?
por ejemplo, chica, que tenemos la conversación con Koldo donde te decía cómo colocar los micrófonos, ¿qué tal si colaboras? Pudiera ser. O pudiera ser que efectivamente no se sepa quién es esa mujer, pero bueno, bastaría con preguntarle a Koldo. Supongo que la UCO o el juez lo harán. Pero la noticia de La Razón también es interesante por otra cosa, por los datos de la cantidad brutal de información que la UCO tiene. Hay terabytes de grabaciones en audio. El propio juez en un auto recientemente decía que si transcribimos todo eso saldrían 65 millones de páginas de texto. O sea, es brutal. No va a haber manera de transcribir todo. Mucho se tendrá que quedar tal cual. Imagino. Habrá que efectuar una selección de qué se transcribe y qué no se transcribe. Habrá que priorizar. Porque es que hasta ahora lo que de momento se ha transcrito y se ha utilizado, y fíjense si ha dado para cosas que hasta de ello ha salido el informe Cerdán, es la milésima parte de lo que él tiene la UCO. Y eso son solo las informaciones, las grabaciones que tenía Koldo y que dejó que la UCO encontrara, porque estaban en su casa en lugar de estar en otro sitio a buen recaudo. Luego, aparte, dicen que Koldo tiene más grabaciones y todavía más interesantes en un zulo en un monte de Navarra. Y luego tenemos que añadir lo que se ha incautado de documentación a Ábalos, donde parece que también habría grabaciones. Y también tenemos que añadir lo que se le ha incautado de documentación a Isabel Pardo de Vera y a otros implicados en la trama, como el socio de Cerdán en Servinavar, y lo que se le ha incautado al propio Cerdán. Entonces, no sé, si con una milésima parte de lo que Koldo tenía tenemos ya un informe Cerdán y a Cerdán en la cárcel, pues no quiero ni imaginar lo que puede salir de las otras 999 milésimas partes. En fin, que tenemos material para muchísimo tiempo, para muchísimos años. Espero que la justicia sea un poco más rápida que eso. Mientras tanto, ayer en Canarias se producía un hecho, pues hombre, que es positivo. Las fuerzas del orden entraban en la sede de una ONG, una de las que más dinero ha recibido para todo este tema de la atención de menas, y procedía a la detención de su presidenta y de otro responsable que, hete aquí, que es concejal del PSOE en un pueblo de Canarias. La policía registró la sede de la ONG Quórum Social 77, que más dinero ha recibido para gestionar centros de menas, y detuvo a su director, miembro del PSOE. Entre los arrestados están la presidenta Delia García y el socialista Enrique Quintana, director de varios centros y miembro del PSOE en la Secretaría de Acción Social de Galdar. La investigación se aceleró tras revelarse que García ordenó apagar las cámaras de videovigilancia tras el escándalo en Santa Brígida. Quórum Social 77 gestionó 31 centros con 1.925 plazas para menas entre 2023 y marzo de 2025, recibiendo más de 131 millones de euros del gobierno de Canarias. Los agentes buscan pruebas de malversación, prevaricación, trato vejatorio a menores y falsedad documental. Paralelamente, la policía desarticuló una red de empadronamientos ilegales en Gran Canaria que cobraba 600 euros por inmigrante, principalmente marroquíes. La trama usaba contratos de alquiler falsificados para inscribir a 39 personas que nunca habían residido en las viviendas, algunas ni siquiera habían pisado España. Esto les permitía acceder a sanidad gratuita, ayudas sociales y trámites de nacionalización. O sea, que a cambio de 600 pavos, un tío que vive en Marruecos consigue aquí un empadronamiento ficticio que le da acceso a ayudas sociales, sanidad gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo pagamos los españoles. Pues está muy bien, ¿no? Esto de pagar ayudas sociales y sanidad a tíos que ni siquiera han pisado España. Y que no son españoles, claro. Lo de la ONG
pues resulta bastante siniestro desde muchos puntos de vista. Esta ONG Quorum 77 ya salió a la palestra hace unos meses por las denuncias que había de tratos vejatorios a los menas que se supone que tutelaban, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ONG que, como hemos escuchado en la noticia, ha cobrado 130 millones de euros en dinerete para atender a casi 2.000 menas a lo largo de un par de años. 130 millones de euros para atender a los 2.000 menas. Pues oye, sale una buena cantidad por mena, ¿eh? ¿Y quién le daba estas subvenciones? Pues el gobierno canario. Jolín, qué malos son estos del PSOE, ¿no? Pues no, el gobierno canario es de Coalición Canaria y del PP. ¿Y de quién era esta ONG? Pues hombre, resulta que uno de los altos cargos detenidos es concejal del Partido Socialista en un pueblo canario. O sea, que un gobierno de Coalición Canaria y el PP entrega cantidades astronómicas a una ONG donde, curiosamente, pues está un tío del PSOE. Vamos, que, en fin, pues el club, todos se conocen, todos son amigos. Y al final, pues hoy por ti, mañana por mí, y yo te doy pasta, tú te beneficias y ya mañana me darás pasta a mí y me beneficio yo. Esta ONG saltó, como les decía, a las noticias, a la primera plana hace varios meses por una denuncia de trato vejatorio a esos mismos menas por los cuales cobraban por tutelarles. Pero es que a raíz de salir esa noticia, según cuentan ahora los medios, pues los directivos de esta ONG dieron orden de desconectar las cámaras de todos los centros para que no se viera qué se hacía en esos centros, lo cual es absolutamente ilegal. Y ahora ha entrado a saco la Guardia Civil, pues en busca de pruebas de malversación, trato vejatorio a los menores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, pero me parece muy bien que se abra la veda contra las ONGs. Mientras no acabemos con los incentivos perversos, pues no vamos a acabar con el problema de la inmigración ilegal. Hay que cortar a cero lo que es el flujo de dinero público hacia ONGs, y verán cómo se acaba mañana con la llegada de menas, porque ahora mismo hay mucha gente interesada en que lleguen los menas, porque cada mena que llega es una pasta gansa que cobras de las administraciones públicas. Bueno, alguna noticia más que va saliendo, esta creo que la trae hoy El Español, ¿no? Español. El Español. Sí. Sobre las actividades de ese marroquí que agredió salvajemente a un vecino de Torre Pacheco simplemente por diversión. ¿Qué había estado haciendo ese marroquí en las horas previas? Escuchen. Issam atacó al jubilado de Torre Pacheco tras una borrachera junto a Bilal y Redouane, después de agredir antes a otro hombre por no darle un cigarrillo. Según la declaración de Redouane, conocida por El Español, los tres jóvenes marroquíes estuvieron bebiendo desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada del miércoles 9 de julio. Vivían como ocupas en una infravivienda en ruinas detrás del Instituto Gerardo Molina tras mudarse desde Jumilla 15 días antes. Redouane relató que Issam salió de casa a las 5 de la madrugada y primero agredió a Mustafa, un compatriota, por no darle un cigarrillo. Después se dirigió al cementerio donde atacó sin motivo a Domingo, el pensionista de 68 años que hacía ejercicio. Le empujé y le dije que era un señor español y que le iba a costar prisión, declaró Redouane, quien inicialmente mintió a la Guardia Civil por miedo a Issam. El agresor tiene antecedentes por robo con violencia y en Torre Pacheco había apedreado coches y agredido a un policía local. Issam, apodado el Mongólico por su agresividad, huyó al País Vasco para llegar a París con sus hermanos, pero fue detenido en Rentería. O sea, que un tío con antecedentes, un tío que ya había agredido a un anciano, le había cortado con la mano para robar, le había hecho cortes en los brazos para robarle, que ya había intentado robar una bicicleta, apedreado coches, agredido a un policía local,
y seguía libre, y ese mismo día pues se coge una borrachera, le agrede a otro marroquí que no quiso darle un cigarro, luego va a la zona del cementerio y allí se topa con este vecino de Torre Pacheco de 68 años y le pega una paliza para divertirse, sin más, porque sí. ¿Hay algún motivo por el que tengamos que tener esta gentuza aquí? No sé, yo conozco gente marroquí, inmigrantes legales que están aquí en España. De hecho, conozco a alguno que regenta un comercio en el lugar donde yo vivo y que es un señor normal, que trabaja, que es autónomo, que paga sus impuestos y que no va agrediendo a nadie ni peleándose con nadie, y que además es enormemente simpático. ¿Es justo que este señor tenga que cargar con el estigma de ser marroquí porque llegan 100, 1000, 2000 o 5000 salvajes aquí a agredir a la gente, a vivir a nuestra costa, a no respetar ninguna ley? Pues no, no es justo. Como no es justo que nosotros, los españoles, tengamos que soportar aquí a salvajes. ¿Qué hacen aquí personas delinquiendo o cobrando ayudas sin trabajar, y algunos sin residir en España, a su puñetero país, todos, sin excepción? Y al que venga aquí por vías legales, pues a trabajar, pues ningún problema. Al que venga ilegalmente o venga como venga, pues se dedique a delinquir o a consumir recursos públicos sin aportar nada, a la frontera. Vamos, me parece claro y de sentido común, ¿no les parece a ustedes? Y desde luego lo que no tiene un pase es que gente con antecedentes, ya detenida en distintas ocasiones y que es violenta y por tanto representa un peligro para el resto de sus semejantes, pues ande por la calle. Y habrá que pedir responsabilidades a quienes dictan leyes que permiten semejante cosa. Y si hay algún juez que está incumpliendo las leyes y dejando gente indeseable en la calle, pues que se proceda también contra ese juez, pero me da la sensación de que es más problema de leyes que de jueces. Bueno, noticia que llega del Tribunal Internacional de Justicia, que dice que los estados tienen la obligación, el deber de combatir el cambio climático que existe y está causado por el hombre. Escuchen. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que los estados tienen la obligación legal de combatir el cambio climático y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El Tribunal de La Haya consideró que el cambio climático es un riesgo existencial universal causado por actividades humanas y que los países deben actuar con la debida diligencia para cumplir los compromisos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. La decisión establece que los estados que incumplan estas obligaciones incurren en responsabilidad legal y pueden ser obligados a cesar la conducta dañina, ofrecer garantías de no repetición y realizar reparaciones completas. El fallo allana el camino para obligar a los países a recoger o acoger a refugiados climáticos. La iniciativa surgió de Vanuatu, inspirada por el grupo juvenil Pacific Island Students Fighting Against Climate Change. Aunque las opiniones consultivas no son vinculantes, tienen autoridad legal y moral significativa para desarrollar el derecho internacional. Bueno, autoridad legal no tiene ninguna. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Suena así, ¿verdad? En fin, como muy campanudo. Pues la Corte Internacional de Justicia es simplemente uno más de los organismos de la ONU, como pueda ser la Asamblea General, como pueda ser la Comité Permanente, no me acuerdo ahora cómo se llama, de la ONU. Es un organismo de la ONU formado por 15 tíos, y entre los tíos actuales que actualmente la forman hay un chino, un somalí, un ugandés, un sudafricano. Es decir, los países nombran a un representante ahí. Entonces resulta que un organismo que es de la ONU,
O sea, no es un tribunal, a pesar de su nombre, no es un tribunal, no es parte de ninguna administración de justicia, es un organismo de la ONU, donde resulta que hay un tío chino, uno de los 15 que forma ese tribunal. Y entonces nos dice a los países que tenemos la obligación de combatir el cambio climático. Por cierto, también abre la puerta a que tengamos la obligación de acoger a refugiados climáticos. Bueno, el Tribunal Internacional de Justicia es una basura, como la propia ONU. Y yo creo que deberíamos tender a disolver la ONU y dejarlo como lo que es, un organismo que en estos momentos está controlado por China y que está al servicio de los objetivos geopolíticos de China. Que el Tribunal Internacional de Justicia, 15 tíos nombrados por los países que forman la ONU, uno de los cuales es chino, nos digan que tenemos el deber de combatir el cambio climático, y se lo dicen a China también, que en estos momentos no solo emite CO2 mucho más que Estados Unidos y Europa juntos, sino que además está incrementando las emisiones a un ritmo brutal, y encima nos dicen a los demás que tenemos el deber de combatir el cambio climático. Váyanse al guano, queridos. Disuélvase el Tribunal Internacional de Justicia y disuélvase la ONU. En estos momentos, ese organismo, la ONU, con todos sus planes verdes, resilientes, transicionales, agendas 2030, pues no es más que un instrumento geopolítico de China para destruir económica y moralmente a Occidente. Y Occidente no puede seguir colaborando con su propia destrucción. Tenemos la obligación de cerrar la ONU o de abandonarla y crear otro organismo internacional que verdaderamente sea una unión de países democráticos, de donde estén excluidos todos los países que no sean democráticos, y entonces ahí sí podemos tomar decisiones democráticamente. Pero ¿qué decisiones democráticas tomas en un país, en una organización, la ONU, que tiene una mayoría de países que son dictaduras, casi todas ellas de corte comunista o islamista? Pues evidentemente yo no lo siento, pero no supedito la labor de mi país a lo que me dictan las dictaduras. Bueno, pequeña pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8.